La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a los seguidores en Ibarra y la provincia de Imbabura a través de la emisora Ritmo FM 103.5. Queremos analizar hoy un tema que está en el debate en el país luego del contundente triunfo del presidente de la República para ir a un nuevo periodo de 4 años. El país ha abierto un debate sobre las necesarias y urgentes reformas políticas y a la Constitución. Sobre eso hay coincidencia. Sin embargo, la discusión se centra en el camino más adecuado y menos traumático, que no genere más incertidumbre e inestabilidad en el que se ha vivido durante los últimos años. Por ello, queremos plantear este tema, los desafíos en las reformas político y constitucional. ¿Cuál es el camino? Si quizás la constituyente o la Asamblea Nacional. Quiero dar la bienvenida a Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo, la doctora Saudia Lebollera, analista y catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el doctor Daniel Granda, politólogo y académico en la Universidad Central del Ecuador. Quiero consultarle a Simón Pachano, con quien empezamos. ¿Cuál es el camino y cómo enfrentar este momento, dado el tiempo que existe, para avanzar con las reformas políticas y constitucionales? Buen día. Gracias, Miguel. Buen día. Un saludo a Saudia, a Daniel y por supuesto a la audiencia. Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantearse es los efectos que puede tener en este momento una asamblea constituyente. Me parece que sabemos perfectamente que es necesario una reforma a la Constitución y, de ser posible, en mi opinión, sería conveniente cambiar radicalmente la Constitución. Yo creo que necesita un cambio total, incluyendo la famosa parte dogmática y de los derechos que tanto se le alaba a esta Constitución, que creo que más bien es un retroceso en derechos, en derecho, el pasar de Estado de Derecho a Estado de Derechos. Eso es un absurdo y creo que es un retroceso. Pero dejando eso de lado, me parece que hay algunos aspectos que son necesarios cambiarlos, pero creo que estamos discutiendo primero la forma de hacerlo y no estamos discutiendo qué hacerlo. Me parece que tenemos que primero discutir cuáles serían los aspectos que hay que cambiar, cuáles son posibles de cambiar inmediatamente y luego cómo hacerlo. Me parece que de esa manera podríamos ordenar mejor la conversación que hay en este periodo y no ir a la discusión de si constituyente o no constituyente de partida, porque no sabemos qué es lo que queremos en definitiva. Entonces, creo que por ahí iría la cosa en una primera instancia, Miguel. Simón, ¿cuáles serían los temas que deben tratarse para esta reforma? Y, por cierto, ¿cómo hacerlo, como planteaba? Mira, yo creo que algo que relativamente hay un acuerdo, que incluso ya hay acuerdo incluso de sectores correístas, es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece que ese es un tema que hay que abordarlo muy, digamos, con urgencia. Hay que hacerlo ya. Y para eso no es necesaria una asamblea constituyente. Se lo puede hacer, ya lo dijo la Corte Constitucional. Entonces, me parece que eso es posible, o por lo menos, quitarle las atribuciones que tiene en el nombramiento y en la selección de ciertas autoridades. Por lo tanto, ese sería un gran paso que se puede dar sin traumas de asamblea constituyente, ni elecciones, ni referéndum, sino hacerlo prácticamente ya.
Entonces, creo que esa es una reforma que hay que hacer. Otra reforma y que hemos conversado en este mismo programa en ocasiones anteriores, incluso con Daniel lo hemos tratado, el de fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Me parece que ese es otro aspecto que se puede hacer y eso lo que requiere es reforma legal, no requiere reforma constitucional. Me parece, y ahí hay unos 2 o 3 aspectos muy puntuales que se pueden cambiar y que fortalecerían al sistema de partidos políticos. Tampoco sería necesaria una constituyente. Otro aspecto importante que deberíamos tomar en cuenta y que está en la Constitución actual y que no ha sido puesta en práctica, por lo tanto no requiere tampoco una reforma, sino aplicar más bien la actual, es la regionalización del país para ir a un esquema más fuerte de descentralización en el país. En la Constitución está establecido que hay la posibilidad de formar regiones y esas regiones que tengan más fuerza que lo que tiene una provincia aislada. Y cuando se juntan provincias para formar regiones van a tener más fuerza, van a tener más recursos, van a tener más capacidades, ¿no? Y por lo tanto eso se puede hacer. También ese es un paso que se puede dar en este momento, incluso sin pasar siquiera por la Asamblea Legislativa, sino aplicando la actual Constitución. Entonces, me parece que hay algunos pasos que hay que verlos en este sentido y hay otros más que podemos ir tratando en el transcurso de esta conversación. Bienvenida la doctora Saudia Leboyer, analista y catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cuáles son los desafíos para emprender en esta reforma política y constitucional, si el camino es la constituyente o la Asamblea Nacional, o cuál es? Muy buen día, Saudia. Buenos días, Miguel, Simón, Daniel, un saludo cordial a ustedes y también a todos los oyentes. A ver, yo creo que primero hay que partir por algo que decía Simón. ¿Cuál es mismo el planteamiento? El gobierno salió con la propuesta de hacer la Asamblea Constituyente, pero sin decirnos cuáles son necesariamente todas las bases que quiere cubrir en una potencial reforma integral, llamémosla así, de la Constitución o el nacimiento de una nueva Constitución. Hay muchísimos temas que se han hablado después de la era correísta, que son de dominio público porque el debate está bastante grande, bastante ampliado, pero la pregunta es ¿desde qué línea vamos a partir? De lo que se ha dicho públicamente por años, ¿cuál es la propuesta con la cual quiere salir el presidente? ¿Vamos a volver a construir todo desde cero? ¿Es necesario realmente hacer eso? Yo creo que el momento político para una constituyente era mucho mejor cuando él fue electo para terminar el periodo del presidente Lasso. Yo creo que ahora es mucho más difícil porque él no puede perder la perspectiva política. ¿En qué sentido? En que mucha de su votación, como fue la elección misma del presidente Lasso y la primera elección del presidente Noboa, y más aún con esta nueva, de que no son nombres que de por sí aglutinan a todo un proyecto político, sino que aglutinan a lo que ha sido un pensamiento, un sentir, una creencia de lo que pudiera ser el anticorreísmo. Entonces eso da ciertas debilidades políticas que hay que tomarlas en cuenta, porque si entramos a una nueva campaña es entrar nuevamente a una disputa. Y hay cosas que se pueden hacer más rápidamente y que tienen que ser efectivas. De hecho, si tiene ya una mayoría en la Asamblea, pudiera ir impulsando ciertas reformas por ahí o puede llamar directamente a consulta popular, haciendo una campaña rápida, efectiva sobre todo, para lograr aglutinar aglutinar la votación para impulsar ciertas ideas. En ese sentido, ¿la consulta popular es un mecanismo viable, Saudia? Yo creo que sí, o sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es apurarnos en todos los espacios que podemos, porque una constituyente nos va a tomar un montón de tiempo. Además es el riesgo de quién llega a esa constituyente o quién integra esa constituyente, que es lo que se ha estado conversando en este momento, ¿no? Cuando lo importante otra vez es qué es lo que queremos reformar. Hay algunos que van a decir jamás se puede topar el tema de derechos. Hay otras personas que, me incluyo en esto que decía Simón, que creemos que sí hay que hacer una revisión en el tema de
derechos, porque ha habido una suerte de abusos. Ahora todo es derechos, nada de responsabilidades, y ahí hay problemas. Entonces yo creo que hay que ir trabajando en todos los espacios políticos que se puedan para apurar lo más importante, pero primero pongámonos de acuerdo, y eso debería nacer desde el Ejecutivo, porque él está impulsando la idea por dónde quiere mandar la reforma, por dónde quiere hacerlo, porque además tiene el Congreso y aparentemente ya tiene el control del Congreso, entonces se puede agilitar. Bienvenido al doctor Daniel Granda, politólogo académico en la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo ve usted este momento importante para el país para emprender en los cambios, sea políticos por un lado, como los constitucionales? Usted siempre, incluso tiene un libro sobre el hiperpresidencialismo en el Ecuador. Muy buen día. Buenos días. Buenos días, Simón, Saudia y a todas las personas que nos escuchan. A mí me parece que el tema que se está planteando ahora es el resultado de un proceso largo que ha vivido el Ecuador. Los autores y defensores de esta constitución tan mala, la de 2008, han sido derrotados en 4 ocasiones. Han sido derrotados por el presidente Lasso, fueron derrotados 2 veces por el presidente Noboa y fueron derrotados en la consulta popular de abril del 2024. Esas 4 derrotas no significan solamente la derrota del correísmo como organización política. Significan derrota del proyecto político que consta en la Constitución del 2008. De tal manera que la Constitución del 2008 ya tiene un criterio mayoritario del pueblo ecuatoriano de rechazo. Lo que se rechaza en los procesos electorales no solamente es a la persona o a la organización, sino a lo que representan ideológicamente. Esa interpretación creo que es importante retomarla para ubicarnos bien en el tiempo. Nosotros tenemos a una constitución rechazada, completamente rechazada, por generar ingobernabilidad, por generar caos, por generar anarquía y por haber creado condiciones jurídicas capaces de permitir el ingreso del crimen organizado en el Ecuador. De tal manera que para el pueblo ecuatoriano, la gran mayoría, la Constitución del 2008 está suficientemente ubicada como el origen de un proceso de ingobernabilidad y de un proceso caótico y de mucha violencia que es la que vivimos en el Ecuador. El origen de la violencia se ha profundizado con las contradicciones de esa Constitución. De tal manera que, interpretando así estos últimos tiempos y estos últimos procesos electorales, creo que el presidente Noboa está en las mejores condiciones para ejecutar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Notemos bien que el presidente Noboa no lo ha planteado la reforma constitucional. Y quien planteaba la reforma constitucional hace ya algún tiempo era el propio correísmo, para cambiar a lo peor. Y de parte del presidente Noboa o del candidato Noboa no había una propuesta. Fue en marzo, más o menos, en marzo, que lanzó la idea de que efectivamente la normativa constitucional se constituía en un obstáculo para la gobernabilidad y se constituía en una causa de un escalamiento de la violencia. Eso lo hace el presidente Noboa a partir de una experiencia política como gobernante. Se da cuenta de que hay normas que facilitan la violencia, que permiten el crimen organizado, y que se topa con una normativa que corrompe, que crea una estructura corrompida de poder. Eso ya lo ha demostrado no solamente desde la academia, sino que los jueces han demostrado que se formó una estructura de corrupción
amparados en normativas constitucionales. De tal manera que, estimados colegas y ciudadanos que nos escuchan, yo creo que es el mejor momento para una reforma constitucional vía Asamblea Constituyente. Si nosotros analizamos el artículo 441 de enmiendas, eso no conduce a ningún cambio interesante. Está bloqueado. Y eso ya lo sabemos. Si tomamos el 442 de la reforma parcial, tampoco nos conduce a reformas importantes, sino a pequeños parches que podríamos hacer, pero nada realmente interesante para cambiar lo que ahora significa esa normativa constitucional. Lo que nos queda es el 444, el 444 que prevé la Asamblea Constituyente. Ahora, que hay algunos riesgos. Por supuesto, todo proceso electoral tiene riesgos, y mucho más una Asamblea Constituyente. Que fijémonos en la experiencia chilena, también nos podemos fijar en la experiencia chilena. Pero el caso ecuatoriano, yo creo que ha demostrado la gran mayoría del pueblo ecuatoriano en condiciones muy adversas, porque hay que reconocer que tampoco existe una estructura política fuerte junto al gobierno. ADN no es un partido orgánico, ideológico, con mucha claridad y con una fuerte organización. No lo es. Pero el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta, a pesar de eso, que es mejor aquello que la posibilidad de que vuelva el correísmo. De tal manera que el rechazo a Correa y al proyecto que está contenido en la Constitución es grandemente mayoritario. Esto está clarísimo por los 4 procesos que les acabo de mencionar. Y yo creo que es el momento de una reforma constitucional. Esta Constitución ha destruido la estructura institucional del Estado. La destruyó incrementándose esta función de transparencia, donde está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un fracaso total. Ahí no cabe duda. Y la Corte Constitucional se ha pronunciado que esto es parte de la estructura del Estado y por lo tanto no puede ser cambiada. De tal manera que esa vía no nos es útil. La única vía que nos es útil para enmendar aquello es la Asamblea Constituyente. Segundo, ha destruido el sistema de seguridad y defensa. Destruyó la institucionalidad de seguridad y defensa. Destruyó el Consejo de Seguridad Nacional. Destruyó todas las instituciones de seguridad. Todas. Creó ese falso ministerio de coordinación de la seguridad que ya no existe. Un montón de secretarías de seguridad que ya no existen y que andan por uno y otro lado y uno y otro ministerio pululando como unas instituciones inorgánicas, sin ninguna capacidad de nada. Es decir, puso en la indefensión no solo a la democracia, sino al propio Estado. Con esta Constitución se han creado recursos de garantías, de protección para delincuentes y criminales. Con el tema de la ciudadanía universal, nos han entrado criminales a cualquier cantidad. Incluso, Daniel, el abuso de las acciones extraordinarias de protección, las acciones de protección que han sido manoseadas en el país. Para hablar lo que decía Simón, el tema de seguridad, de los derechos. Pero una cosa, Daniel, el escenario de la constituyente no sería traumático 3 elecciones. Primero, para que el pueblo diga si es que vamos a constituyente. Segundo, en una suerte de ruleta, la elección de constituyentes. ¿Qué garantiza que vayan prestantes ecuatorianos a aportar y se elija como se elige aquí? Allí está la Asamblea Nacional, un ejemplo. Y tercero, que finalmente el pueblo se pronuncie si está a favor o no de ese contenido. Tiempo, trabajo, dinero, complicación. A mí me parece que
hay que recordarle al pueblo ecuatoriano una vez más, porque ya lo tiene claro, ya hemos vivido 17 años con esta normativa antidemocrática, antiseguridad y facilitadora del crimen. Lo que vivimos ahora de violencia escalada es producto de esta normativa permisiva. Es producto de esta normativa permisiva. De tal manera que la primera cosa que hay que hacer, me parece que hay que consolidar este convencimiento que ya tiene el pueblo ecuatoriano. Que hay un costo de 3 elecciones, eso es verdad, lo define el 444. Que hay un riesgo de que también existan representantes del correísmo y de quienes defienden la Constitución, ciertos grupos pequeños, pero los hay, pero que calientan las calles, etcétera, etcétera. También eso hay que superarlo. Yo creo que hay que definir por parte del presidente de la República una estrategia de reforma constitucional. Una estrategia de reforma constitucional que contenga los objetivos y los medios como alcanzar lo que queremos lograr. Esa estrategia comienza por definir una comisión de expertos para que determinen un lineamiento de cambios fundamentales en distintos capítulos de la Constitución. Capítulo del legislativo, el capítulo del ejecutivo o judicial, ¿ya? Romper con esas instituciones donde Correa metió la mano, no solamente que metió la mano, sino también el pie con el Consejo de la Judicatura, ¿ya? ¿Qué fue para eso? Todo esto de concursos de merecimiento que los controlaba desde la Cancillería Ricardo Patiño. Eso lo sabemos todos. Eso es una farsa completa que fortaleció al Ejecutivo. Eso es lo que hemos llamado el hiperpresidencialismo. Eso hay que acabarlo. Y no lo acabamos con parches, no lo acabamos con una reforma de un artículo, de otro artículo, sino hay que tener una visión general. Entonces, en esta estrategia, yo creo que la conformación de una comisión se hace urgente. Eso podría hacerlo el presidente de la República durante este mes de mayo. Y en junio comenzar a trabajar en un anteproyecto. Y en ese anteproyecto también se elabora un estatuto de cómo deben ser elegidos los nuevos asambleístas constituyentes. Es decir, es una tarea que hay que empezar a hacer urgentemente. Y yo creo que este es el momento más adecuado. El presidente tiene una altísima legitimidad en este momento, con todo lo que hemos conocido de los resultados electorales. Le lleva más de 1.200.000 votos a la otra candidata. Eso es un aval no solamente a favor del presidente Noboa, sino a favor de un proyecto que todavía no está del todo claro. De tal manera que por ahí hay que empezar y hay que ir superando las dificultades. Yo creo que no hay que temerle a que, es que vamos a tener 3 elecciones, eso nos va a costar unos $100 millones, 35 millones de dólares que podríamos utilizar. No, este es el costo de tener una buena constitución y un poco derogarla a aquella que tanto mal ha hecho al Ecuador y que tanto le ha servido al crimen organizado. ¿Quiénes van a ser los principales defensores de la Constitución? ¿Quiénes están junto al narcotráfico? Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Abusan del tema de los derechos y las acciones de protección. Simón Pachano, en este esquema, ¿no sería tiempo, y más allá de los recursos, por cierto, también, sino la incertidumbre de ir a una constituyente, si se va a la reforma parcial en la Asamblea Nacional o si escuchamos esta semana un ex juez de la Corte Constitucional, el doctor Enrique Herrería, un respetable juez constitucional, que decía, casi hay que mirar la institución en donde estuvo hasta hace poco, la Corte Constitucional. ¿Qué garantiza que la Corte viabilice estos cambios? Y cómo se ha emergido a veces con fallos sesgados, fallos ideológicos, ¿qué va a garantizar si le somete al país la Corte Constitucional? Por ello decía,
el doctor Enrique Herrería, ¿por qué no, como dice Daniel, conformar a un grupo de ecuatorianos de diferentes sectores, que se arme un proyecto y el presidente enviar directamente al CNE para que haya una consulta popular con el argumento que ya se esgrimió anteriormente, que la soberanía radica en el pueblo? ¿Qué piensa Simón Pachón? Sí, yo creo que la conformación de ese grupo me parece que es factible, necesaria, que se debe hacer. Creo que ese aspecto debería ya estar en marcha prácticamente. El gobierno debería estar pensando en eso, y no solo el gobierno. Creo que debería ser un resultado de un acuerdo nacional con diversas fuerzas, con gremios, sindicatos, en fin, ¿no? Es decir, creo que es necesario conformar eso para que haya una propuesta clara, porque el gobierno no tiene una propuesta, no ha entregado una propuesta, y ninguno de estas organizaciones que no son partidos políticos tampoco ha entregado. Entonces creo que sí es necesario, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero si se hace eso, yo no veo la necesidad y la viabilidad de tener una constituyente. La constituyente nos va a tomar un par de años, por lo menos, entre su elección, entre su funcionamiento, la aprobación de la Constitución, en fin, son tres referéndums que tendríamos que tener. Y eso significa no solo el costo de las elecciones, que finalmente uno puede decir, bueno, son 60 millones, son 100 millones, no. Es un problema de inseguridad jurídica que se crea en el país. El país se paraliza mientras no tenga las reglas claras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la inversión se paraliza. Los sectores productivos dicen, bueno, a ver, no sabemos con qué reglas vamos a jugar mañana. Entonces, creo que no cabe abrir ese periodo, no cabe en este momento. Posiblemente después, si el país logra estabilizarse medianamente en un par de años, pensemos ya ahí sí en una constituyente o lo que fuera. El otro aspecto que a mí me hace no solo dudar, sino tener muy serios temores de esto, es la forma en que votamos, o más bien la tendencia que tenemos al votar. No votamos por el proyecto de constitución ni los proyectos de reformas. Votamos a favor o en contra de quien está proponiendo eso. Y eso lo hemos visto en todos los referéndums que hemos tenido. Y lo vimos recientemente en el último que convocó Guillermo Lasso, en que habían reformas constitucionales que eran muy necesarias precisamente para el tema de la violencia, para el tema de la inseguridad, en fin, y se perdieron. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un voto que no es el voto por lo que se está preguntando, sino un voto afectivo por quien lo pregunta. Entonces, estoy de acuerdo que en este momento el presidente podría tenerlas de ganar, pero para eso tendría que hacerlo mañana la consulta, porque en 2 meses posiblemente esté erosionado su apoyo por la situación del país. Entonces, creo que ese es un tema que hay que considerar. En ese mismo aspecto hay que considerar que el correísmo se va a oponer sea cual sea el proyecto. Y el correísmo es la mitad del país prácticamente. Y tiene una capacidad electoral muy grande, muy grande. Lo hemos visto en esta polarización que hubo en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Entonces, me parece a mí que nos jugamos un tema muy complejo, muy difícil de solucionar. Y finalmente, si es que se conforma este grupo que haga la propuesta, ¿para qué convocar a una constituyente? Si la constituyente, quienes la conformen, van a decir, no, nosotros somos los que expresamos la voluntad popular y los que vamos a hacer las reformas. Que estos señores nos hayan dicho que reformemos tal o cual cosa, que digan ellos, pero nosotros vamos a hacer otra cosa. Entonces, creo que no iría por ahí la cosa. Yo
insisto, vamos más gradualmente, veamos lo que se puede reformar en este momento, no le llevemos al país a una situación, digamos, de inestabilidad mayor que la que ha vivido en los últimos tiempos, con una constituyente en funcionamiento. Simón, y si se conforma este grupo de ecuatorianos que contribuyen a hacer un proyecto, ¿cuál sería el destino de ese proyecto? ¿Convocar a una consulta popular para que el pueblo apruebe? No necesariamente, porque puede ser que algunos aspectos entren a consulta popular. Sí, puede ser, dependiendo qué planteen. No sabemos qué plantearían, pero dependiendo, habrá algunas reformas que puedan pasar por la propia Asamblea Legislativa y con la fuerza que tengan, ¿no es cierto?, de convicción de parte de fuerzas políticas y del gobierno, en fin, lograr que la Asamblea Legislativa funcione y en algunos aspectos posiblemente ir a un referéndum. Pero yo no me jugaría en este momento esta posibilidad de decir vamos a la constituyente, que vamos a tener además una constituyente conformada igual que la Asamblea Legislativa que tenemos ahora. ¿Cómo vamos a conformarla? Se está hablando de tener representación funcional, como se llamaba anteriormente, cuando había una forma oligárquica de representación. Yo creo que no podemos volver a eso. No podemos decir, que haya representación de los gremios empresariales, de los sindicatos, de las universidades, y por qué no de las monjitas de la caridad, o por qué no de tal o cual otro grupo. Entonces, no, la democracia es una democracia de voto individual, y no podemos ir y de representación individual, no podemos ir a esas formas. Me parece que eso sería volver a etapas previas a este periodo democrático que vivimos desde el año 78. Entonces, creo que tenemos que repensarlo más pausadamente, más cuidadosamente, y saber que no podremos hacer las reformas totales en algunos años. Saudia Reboyer, ¿cuál sería el camino? ¿La Asamblea Nacional, una consulta popular, como se ha esgrimido, de tal manera que si son necesarios los cambios, que se los haga en el país? Yo vuelvo a mi planteamiento original, o sea, lo que está adelantado, qué sé yo, estaba pendiente el tema de las bases extranjeras. Eso puede avanzarlo tranquilamente la Asamblea. Hay cosas que ya están adelantadas, entonces solo prosigamos. Y lo demás se puede estructurar. El doctor Herrería esta mañana, como usted mismo comentaba, decía, saltémonos la corte. O sea, si lo dice él, algo pasa ahí. Y vamos directo con una propuesta de una comisión y que esto después pueda entrar a una consulta. Y yo lo que trato de decir es que hay que hacer los cambios lo más rápido posible, justamente porque las circunstancias políticas no son las óptimas. Una cosa es que haya ganado con 1.6 o 7 millones de votos de diferencia, pero existe una realidad política que se llama Revolución Ciudadana y que dentro de poco capaz son la Resistencia o se llegan a llamar como ellos quieran porque siempre se cambian de nombre, y eso es un peso que lo que ha hecho en democracia desde que ellos dejaron el poder y cuando estaban en el poder es no ser democráticos. Entonces sabemos que tenemos esa realidad, que es una realidad de una agrupación que lo que ha hecho es poner tacos de dinamita, pongámoslos en esas palabras para ejemplificar, para ir explotando la institucionalidad. Sabemos que esa es una realidad, que eso es muy delicado, que hay un gobierno que acaba de ganar bajo un principio más de anticorreísmo que de una idea de novoísmo. Entonces yo creo que hay que trabajar en las dos direcciones, pero yo creo que también es bien importante decir de dónde va a salir la iniciativa. Por eso es que yo decía, el presidente tiene que presentar, porque él ahorita es la cabeza del Ejecutivo. Entonces la idea de una reforma política tiene que salir de una cabeza. Vámonos hacia acá. Recordamos un poco, tal vez la memoria me falle, pero en la constituyente de 1998 había gente, partidos políticos concretamente, que decían los cambios tienen que ir en esta dirección.
había alguien al frente, pero no podemos decir, vámonos a hacer una super reforma constitucional y que nadie haga un planteamiento claro, serio y representativo. Alguien que diga, esta es la base de la discusión, arranquemos desde aquí la discusión. Y eso que en el Ecuador hemos estado discutiendo los problemas de la Constitución del 2008, creo que desde el 2008 mismo. Por ejemplo, la estructuración de estos cinco poderes del Estado que sabemos que no ha ayudado en absolutamente nada. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo, es un poco organizar mejor esto y a impulsar lo que se puede impulsar vía asamblea, ya que hay control de la asamblea en números de votos, impulsar una reforma vía consulta popular hasta que se pueda hacer algo más profundo, hasta cuando haya una idea más clara de cómo lo vamos a ir haciendo, justamente por todos los problemas que se han ido sembrando desde el año 8. A propósito de lo que señala Saudia, el saltarse la Corte Constitucional, como decía el propio ex juez de la Corte Constitucional, Enrique Herrería, esta semana, porque no hay confianza, Saudia, no hay confianza. La Corte ha tenido fallos, así como se han destacado, hay fallos que han obstaculizado. ¿Qué garantía hay con esta Corte Constitucional que facilite, o sea, la que obstruya un cambio constitucional? Es que, a ver, tenemos que entender que somos un país con una debilidad institucional impresionante y a eso está sometido perdón la redundancia, toda la institucionalidad, que no es solo los juegos de interés políticos de ciertas agrupaciones, también tenemos el fenómeno de la criminalidad que hace su propia presión. Entonces, si tenemos un ex miembro de la Corte Constitucional que hace la advertencia, escuchemos. Al menos escuchemos y veamos caminos que permiten las mismas reglas del juego para hacerlo, porque recordemos que buena parte del país está jugando bajo las reglas democráticas, pero otra parte está jugando todo el tiempo para romper eso e imponer lo que ellos quieren imponer. Por eso es que a mí sí me parece que no es lo más oportuno esperar y hacer todo el proceso de constituyente en un momento como el actual, donde veamos qué pasa a partir del nuevo juramento de Noboa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se va a manejar toda la oposición, toda la cuestión política, qué movimientos sociales. No, o sea, hay mucha incertidumbre que yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y obviamente si es que ya, insisto, hay advertencias de un exmiembro de la Corte, yo por lo menos prestaría un poco de atención mayor a qué es lo que está ocurriendo ahí. Doctor Daniel Granda, a ver, este tema es importante porque para cualquier reforma, sea Asamblea Nacional, sea constituyente, tiene que pasar por la Corte Constitucional. Y no hay plena garantía en esta Corte. Lo dice un ex juez de la Corte Constitucional. Entonces, una consulta popular directa, porque la Corte tiene sus límites también. No puede destituir al presidente de la República. Pero si es que le mandan una reforma, si tiene la capacidad de bloquear una reforma o dar directrices en sus dictámenes que no faciliten los cambios. ¿Cómo ve usted esto? Hay dos elementos de tener en cuenta. Primero, la disposición del 443. El 443 de la Constitución plantea que cualquier procedimiento que se adopte, el de enmienda, el de reforma parcial o el de la Asamblea Constituyente, tres mecanismos que hay, ¿ya?, pasará por un dictamen de la Corte Constitucional. De tal manera que no podría el presidente de la República directamente enviar al Consejo Nacional Electoral una convocatoria de consulta popular. No puede. Por el 443 eso está claro, por lo tanto no hay que discutir más. Segundo, la Corte Constitucional está conformada... Perdón, Daniel, para que sigan el análisis. El argumento del doctor Enrique Herrería es si hay absoluta legitimidad, un triunfo contundente del presidente, y si se fundamenta en que la soberanía radica en el pueblo, que sea el pueblo el que decida, porque en la práctica, esta Corte Constitucional, como está conformada, no va a facilitar una reforma como la que se aspira en el Ecuador. Sí, a mí me parece que esa sería una vía muy riesgosa y claramente antidemocrática. O sea, no hay que cometer los mismos errores de Correa. En el 2007 impuso la Asamblea Constituyente
bajo el terrorismo de Estado. Garroteó a los diputados, garroteó a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, puso los diputados de los manteles. Todos lo recordamos. A través de el ministro Larrea, todo eso se sufrió con violencia, con actos terroristas de Estado. Esa vía no hay que tomarla. Esa vía es la de esta gente populista autoritaria, ¿ya?, que no entiende lo que es la Constitución y lo que es la ley. Lo impusieron de esa manera. Aquí hay que respetar la Constitución que existe, aunque no nos guste, ¿ya?, y tomar mecanismos para abrir esos candados. El 443 no se lo puede marginar. Hay que obedecerlo y hay que mandar a la Corte Constitucional. Ahora bien, eso está claro para no adoptar mecanismos de hecho. Lo otro sería una acción de hecho, no constitucional. Respetando la Constitución, el 444, hay que respetar el 443, está clarísimo. Esta Corte Constitucional, considerando además que acaba de renovarse en 3 miembros, y estos 3 miembros, al menos 2 de ellos, no nos dan garantía de muchas cosas. Acaban de aprobar en la Corte Constitucional algo totalmente inconstitucional. La Corte Constitucional está para controlar el respeto a la Constitución. Y sin embargo, se convierten en creadores de organismos del Estado y crean un organismo llamado Comisión de Seguridad, que equivaldría al COSENA antiguo, etcétera, y ellos serían los secretarios de ese COSENA. Es una barbaridad terrible. Claro, y no tiene sustento. Cuando se ha preguntado, Daniel, ¿cuál es el sustento para disponer? La Corte Constitucional no tiene. No tiene. Yo lo acabo de demostrar en una mesa redonda que tuve con un funcionario actual de la Corte Constitucional. ¿Por qué han tomado ese dictamen? No tuvo respuesta. No tuvo respuesta. Porque es inconstitucional. No es atribución de la Corte Constitucional crear organismos del Estado. No lo es. Y sin embargo, dice, bueno, vamos a ver si con eso ayudamos a algo, a que se involucre, y cuyos miembros de esa comisión serían los jefes de bloque del legislativo. Una barbaridad terrible. De manera que por la Corte Constitucional no tenemos ninguna garantía, estimado Simón, para que nos den el dictamen favorable de constitucionalidad de una reforma. Y estar a esa expectativa no tenemos ninguna garantía. Lamentablemente, no está el doctor Salgado. El doctor Salgado tuvo una capacidad de liderazgo importante en la Corte Constitucional de hace unos años atrás, pero ahora esa Corte Constitucional no es garantía de constitucionalidad ni de defensa del Estado ni de la democracia. Lamentablemente es así. A ver este tema, Simón, por favor. Sí. Si no hay plena garantía en la Corte Constitucional, ¿cuál es el camino? Porque los fallos lo han determinado. Exactamente, es que ya que el programa se llama controversia, hagamos la controversia. ¿Ya? A ver, estamos hablando de no confiar en este momento en una Corte Constitucional de ¿cuántos son? 8 o 9 personas. 9. Que son calificados y calificadas, ¿no es cierto? Es decir, que sabemos quiénes son, conocemos su trayectoria, están ahí por méritos. Vamos a confiar en una asamblea que provenga de una elección popular igual que la asamblea legislativa y que va a tener, no sé, 80, 100, 120, 150 integrantes. ¿Por qué vamos a confiar más en ellos que en estas otras personas que conocemos por lo menos su trayectoria y que están ahí por su trayectoria? Entonces, yo creo que nos jugamos algo muy complejo. Nos jugamos algo, un albur, digamos, una cosa que no sabemos a dónde podemos llegar.
Y puede ser, y ahí sí retomo lo que tú decías, Daniela, inicialmente, por ejemplo, el caso chileno, qué sé yo, donde resultó una cosa que el propio pueblo chileno rechazó la constitución, perdón, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver incluso la propia experiencia nuestra que hemos tenido. Cuando se aprobó la constitución actual, se la aprueba por el liderazgo carismático de Correa, no se la aprueba por ser la buena constitución. Entonces, creo que tenemos que plantearnos, yo creo, una visión muy realista y muy, en mi opinión, más bien pesimista de lo que podemos hacer en este momento. Y el pesimismo a veces es buen consejero porque nos permite decir, bueno, avancemos a pasos mucho más cuidadosos. E insisto, veamos lo que se puede ya hacer en este momento, dando pequeños pasos y no dando este salto, que yo estoy de acuerdo que sería necesario. Yo empecé diciendo, creo que hay que cambiar totalmente la Constitución, totalmente. Yo he sido crítico de esta Constitución desde que se la estaba haciendo. Hemos discutido en mesas redondas, en medios académicos, con algunos de sus integrantes. Recuerdo cuando se conformaba el Consejo de Participación Ciudadana y discutíamos con personas que todavía están en la política, en el lado correísta, y que están también en otros lados ya no tan correístas, pero que defendían en ese momento. Y me acuerdo que decíamos, a ver, ¿cómo va a ser esto cuando vengan los malos? Decía yo irónicamente, ¿ya? Porque ahora están los ángeles, pero cuando vengan los malos, ¿qué va a pasar? Y ahí tenemos la Liga Azul y tenemos todo esto que vemos que es lo que sucede. Entonces, me parece que sí, hay que cambiar esta Constitución, pero lo que yo insisto es, no es el momento. El país está atravesando una crisis económica. No crecemos en términos de Producto Interno Bruto per cápita desde el año 2000. No, entonces creo que hay que ver eso. Hay que tomar en cuenta la situación del país, que es muy grave y que esto puede agravar mucho más. Simón, como tú dices, si se necesitan cambios totales a la Constitución y si el camino es inevitablemente la Corte Constitucional, ¿qué queda? Porque la Corte, como recordaba Daniel, ya quiso incluso imponer comisiones que no está en la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional, no tiene esa atribución. Entonces, ¿qué hacer con esta Corte? ¿O se va a una consulta popular directa? No, yo creo lo que señalaba inicialmente. Veamos cuáles son las reformas que se pueden hacer en este momento y a dónde nos llevan esas reformas, a dónde queremos llegar. Es que también no está planteado el a dónde queremos llegar, el objetivo que queremos tener. Eso se plantea en general, hagamos una consulta, no digo aquí en este programa. Daniel ha planteado muy claramente hacia dónde quiere él, a dónde plantea llevar, en fin, y Saudia también, pero estoy diciendo en general en el país. Se discute, hagamos la nueva constitución. A ver, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Queremos volver a los tres poderes? ¿Queremos una asamblea bicameral? Todo eso puede ser, pero ¿qué es lo que queremos que suceda en el país con todo eso? Entonces, me parece que tenemos que plantearnos claramente los objetivos, las metas a las que queremos llegar y ver cuál es el camino para ir hacia eso. Claro, Simón, y si se establecen esos objetivos y el camino, habrá que impulsar esto y que no hay obstáculos como pudiera ser la Corte Constitucional. Sí, por supuesto. Pero tengamos primero eso, ¿no? Los objetivos y diseñado el camino. Saudia Lebayer, ¿cree usted si el camino es si se va a una consulta popular? Porque si hay serios reparos, como usted decía, hay que escuchar por lo menos esas dudas que existen en la actual Corte Constitucional. Claro, a ver, lo que pasa es que también estamos hablando de un tema altamente político como es una reforma constitucional. Si es que el gobierno quiere impulsar su proyecto, supongamos que va por la línea de la consulta, tiene los dos caminos.
el hacerlo convocatoria directa o hacerlo a través de de la Corte Constitucional. Pero no, o sea, aquí no hay ningún inocente. Todos sabemos que si iría por el tema de consultarle a perdón, de hacer la consulta a través de la Corte Constitucional, tiene que haber negociación política. Y en eso no podemos taparnos los ojos. O sea, si sabemos que hay ese problema, y claro, van a decir los más puros, van a decir, pero ¿cómo es posible que se hable de una negociación política cuando son organismos completamente independientes? Pero para que funcione un Estado hay que hablar, pues. Hay que llegar a acuerdos. Hay que ver a dónde queremos llevar el país. Es que hay un tema que no nos podemos olvidar. La reforma política es importantísima, pero nos está empujando más la necesidad tan seria que tenemos en materia de la parte económica, porque la gente se está muriendo del hambre. Es que hay demasiada pobreza. Y eso también hay que atenderlo. Entonces no nos podemos quedar solo en la parte política. Por eso es que esto yo creo que hay que darle la solución más rápida y ejecutiva que se pueda, utilizando los mecanismos que sean, obviamente, todo dentro de la legalidad y la transparencia, porque claro, conversar no es inmoral, hay que conversar, hay que ver una salida. Yo no creo que, más allá de lo que ha dicho el ex miembro de la Corte Constitucional, y que yo digo, por algo lo dice, pues, estaba allá adentro, él sabrá lo que pasaba, pero eso tampoco obliga a que no se hable. Se dijo desde hace mucho tiempo que el nuevo ministro de gobierno, si se mantiene el señor de la Gasca o quien sea, va a tener que tener una gran capacidad política, porque significa es trabajar con todas las funciones del Estado. Yo me pregunto, si se quisiera hacer una reforma en la función judicial, se tendrá que hablar el gobierno, la ciudadanía, todos con quién, con el presidente de la Corte, con la judicatura, más allá de las representaciones políticas que haya una mayoría, una minoría en favor de cualquier posición política, pero es que tenemos que empezar a hablar para ver cuál va a ser la línea de partida de las reformas que pudieran impulsarse de alguna manera, de una manera más rápida. Yo voy a insistir en eso, hay que hacerlo rápido, no se puede demorar y hay que impulsarlo por todos los caminos que son viables, sea por la misma asamblea o sea a través de una consulta, sea calificada por la Corte Constitucional o sea no calificada por la Corte Constitucional. Es que tenemos que hacer un esfuerzo de acuerdo de país. Claro, esto es importante y quiero volver con Daniel Granda, con una circunstancia. Esas dudas que se han sembrado por los dictámenes de la Corte Constitucional parten por hechos históricos. Aquí se aprobó, en esta Corte se aprobó el matrimonio igualitario y más allá de juzgar ese tema, la Constitución, mucho invocamos la Constitución, que hay que respetarla. La Corte Constitucional, pese a que el artículo 67 dice el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, y sin embargo se aprobó. Entonces, ¿qué garantías hay? ¿Qué garantías hay en esta Corte Constitucional, Daniel? El tema de la aprobación de esta Comisión de Seguridad, de la cual estuvo en contra el consejero Enrique Herrerí, votó en contra, porque claramente en su exposición demuestra que no es competencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, hubieron 6 votos a favor de los 9. A mí me parece que la Corte hay que entenderla en la concepción que tuvo los que crearon la Constitución del 2008. ¿Ya? La crearon como una instancia superior de la Administración de Justicia de la Corte Suprema, que le quitaron incluso el término de Suprema, para poner una Corte Constitucional por encima de la Administración de Justicia. Es decir, es un recurso previsto dentro de esa concepción hiperpresidencialista de tener controlado un nivel superior de la Administración de Justicia por el presidente de la República. Porque al fin y al cabo los que iban a la Corte Constitucional eran con el beneplácito del presidente Correa. Entonces, ese sistema es el que hay que cambiarlo. Yo creo que aquí lo que amerita es tener un gran acto de transparencia y de coherencia. ¿Ya? Si partimos del convencimiento que está absolutamente experimentado y que lo hemos sufrido 17 años de una mala ingeniería institucional del Estado,
con todo esto de los concursos de merecimiento y oposición, acabamos de ver lo que ha pasado con este señor Verduga, con la rana René y con todo este tipo de alias que se han dado ahí, cómo pensaban manipular las autoridades del Estado. Entonces, un mínimo de coherencia, yo creo que hay que decir, esta Constitución llegó el momento de, muy oportuno de cambiarla. Hemos pasado 17 años diciendo que esta Constitución no vale y que es ilegítima por su origen y por el contenido. Es ilegítima porque está en contra del pueblo ecuatoriano, en contra de la seguridad del Estado, en contra de la seguridad de la población. Entonces, ahora plantearnos que vamos más lentamente, que tengamos mucho cuidado, que las inversiones, etcétera, me parece que no es un argumento muy apropiado. Me parece, con todo el respeto a los que piensen distinto, pero me parece que ha llegado el momento. Le dijimos a Lasso, perdió la oportunidad de convocar a una gran reforma política. No la convocó al principio. Ahora le decimos, espere 2 años para que convoque. Ya en 2 años estará a lo mejor con una falta de credibilidad muy alta el presidente. Yo creo que es el momento, con una coherencia, asumiendo todos los riesgos y tratando de evitar los desafíos que tenemos, ¿no? Yo creo que en este momento el presidente de la República debe conformar una comisión de expertos para que le digan por qué cambiarla, qué cambiar, cómo cambiarla y fundamentalmente definir el estatuto de conformación de la nueva Asamblea Constituyente. Esa comisión debe tener unos 2-3 meses de funcionamiento y presentarnos para agosto ya para arrancar con el proceso. Hoy, mayo, empezamos con la definición de esta gran comisión. El presidente tiene una gran responsabilidad ahí, luego de algunas consultas, conformar esta comisión de unas 15 personas, etcétera, que puedan darle luces, escuchándolo a él qué es lo que quiere y traducir en un documento, en varios documentos, fundamentalmente el estatuto de cómo va a ser la Asamblea Constituyente y un cronograma de actividades que en 1 año y medio, 2 años, podríamos estar liberándonos de esta Constitución. Yo creo que no va a asustar tanto como quedarnos en las mismas condiciones. Quedarnos en las mismas condiciones es seguir en lo peor. Y lo grave es seguir permitiendo el crimen organizado. Es decir, este narcoterrorismo que tenemos, que está matando a muchas personas en el Ecuador, va a continuar, va a continuar. ¿Ya? Ellos son los primeros opositores a que se cambie la Constitución, porque están protegidos. Y saben que cuando los captura el ejército, los entrega a la policía, va al fiscal, va al juez, al otro día están nuevamente liberados por los actos de protección. Entonces, el sistema de justicia, esa metida de mano, ha hecho mucho daño al Ecuador. Eso es mucho, mucho daño y para cualquier otra alternativa. Lo mejor en este momento es ir a una asamblea constituyente tratando y pensando muy bien y recogiendo las experiencias de América Latina y la última experiencia chilena para evitar cometer errores. Esta constitución, la próxima constitución que venga, debe ser una constitución política de la República del Ecuador. Esta que tenemos no es una constitución política. Se llama Constitución de la República, pero no es política. ¿Por qué no es política? Porque fue la imposición de un grupo sectario de los llamados de la Revolución Ciudadana. No es una constitución política. Aquí ustedes tienen Constitución de la República del Ecuador. No es una constitución política y no es una constitución política y es ilegítima por su origen y por su contenido. Hay que ir a la Asamblea Constituyente tomando todas las precauciones para que confiemos en los representantes del pueblo y tratemos de enviar a la Asamblea Constituyente a los mejores representantes. Eso el estatuto lo va a definir y por supuesto será mejor que la actual Corte Constitucional. Una ronda final, en resumen,
con nuestros tres invitados si hay coincidencia en conformar una comisión previa que sea la que ilustre los temas que debieran implementarse como cambios. La diferencia es si es constituyente, si es Asamblea Nacional, si es la Corte Constitucional la que dé finalmente el veredicto. En resumen, Simón, de acuerdo con crear esta comisión que le entrega al presidente, que finalmente se resuelva cuál es el camino. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en que es necesario tener un proyecto. El gobierno no tiene un proyecto. Y entonces es necesario tener un proyecto con lo que hemos hablado acá, es decir, plantearse objetivos y plantearse contenidos y la viabilidad de eso. Y esta comisión debiera integrarse por ecuatorianos no solo constitucionalistas, sino No, respetables claro. ecuatorianos que aportan. Claro, claro, por supuesto. Tiene que haber además, digamos, una conformación pluralista en términos políticos, en términos regionales, en términos de profesiones, en fin, ¿no? Saudia de Bayer comparte esto de conformar una comisión como paso previo para el destino final de estas reformas que necesita el Ecuador y cuál es el camino. Claro, es que tenemos que empezar por el principio, como se dice, ¿no? O sea, si no sabemos por dónde queremos ir y se lanzó la idea al aire, hay que irle dando forma. Y una forma es con alguien que se acerque, se siente, lo estructure y se haga un planteamiento, incluso para que el debate sea mucho más profundo en toda la esfera esfera pública, se pueda saber de qué estamos hablando, porque podemos estar pensando en mil cosas distintas cada uno. Ujú. Claro. Doctor Daniel Grande, entonces el primer paso, una comisión que prepare lo A mí que me el país parece, necesita, un proyecto, y finalmente el presidente decida. el presidente Noboa, en este año y medio de gobierno, ha experimentado las dificultades de esta constitución. Recordemos que esta constitución es una copia de la constitución venezolana y boliviana. Fue una copia y mala copia de esas constituciones. O sea, aquí no hubo producción de los constituyentes, ¿no? Claro, y Fue ahí una están los copia. resultados de Venezuela y de Bolivia. Ahí están los Exactamente. resultados. Es una copia de la constitución de Venezuela y de Bolivia. El presidente, con esa experiencia que tiene, él ya tiene algunos elementos. Cuidado en subestimarlo al presidente. Yo creo que el presidente tiene ya una experiencia de un año de gobernar y está demostrando algunas decisiones importantes. eh, no va a pasar la reforma del artículo 5 de la Constitución que él envió. Y la comisión presidida por esta señora Garzón, ella ya dijo que no va a pasar. Y no ha pasado. Y no ha pasado. Vamos a ver Claro, en las está próximas semanas. todavía en Ahora, suspenso esa el reforma. presidente debe conformar esta comisión de expertos con gente muy representativa de la academia, de los gremios, en fin, debe ser muy inteligente para conformar esa comisión y esa comisión redacte el estatuto y redacte también toda la motivación para enviarla a la Corte Constitucional, porque tenemos que toparnos con la Corte Constitucional. Pero ahí hay que hacer un gran trabajo, como decía Saudia, de aprobación de una negociación política para que esa Corte la apruebe. Y yo creo que esa Convencer a los comisión es jueces necesaria. constitucionales de estas necesidades que tiene el Ecuador, que Claro. no miren para otro lado. Así es correcto. Yo me tengo mis reservas por los últimos 3 que se integraron hace un mes. Bien, muchas gracias por el aporte, por dar luces en los cambios necesarios que requiere el Ecuador, aprovechar esta administración de 4 años del presidente Daniel Noboa, reformas políticas, reforma constitucional, quizás este desmontaje importante de la Constitución del 2008 y los cambios necesarios, y convencer a esta Corte Constitucional que el país requiere estos cambios y, como ustedes han señalado, no podemos seguir en las actuales condiciones. Muchas gracias a Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo, Saudia Leboyer, analista y catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar, y Daniel Granda, politólogo y académico de la Universidad Central. Muchas gracias.
Muy buen día. Gracias a ustedes. Gracias, hasta Gracias luego. por el Buen día. aporte. Gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a los seguidores de Ritmo FM Imbabura 103.5. Un saludo cordial y les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.